Muy buenas, como siempre, bienvenidos a este canal y mi nombre es José Antonio Bellido, coach experto en control y gestión emocional, donde doy muchísimos consejos en cómo gestionar tus emociones en el día a día para poder llegar a tus objetivos de una manera muchísimo más eficaz. Ya he ayudado a varias personas en llegar a sus objetivos, pero simplemente adoptando unas herramientas que se pueden utilizar en cualquier momento de tu día y poder gestionar sus ideas, sus situaciones y sus emociones y sentimientos de una manera lo más eficaz posible dependiendo de esa situación. Pero bueno, no me voy a ir más a extender y vamos a ir un poquito más al grano de lo que quería hablar yo hoy. ¿Cuál es el tema que quiero hablar hoy? Creo que es bastante importante saber que en esta sociedad vivimos con muchísima ansiedad, muchísimo estrés y muchísimo rapidez. Pero claro, ¿cómo podemos evitar que esa ansiedad eh, viene claramente de una frustración? Claramente viene de una frustración porque viene de algo que creemos que hemos hecho mal o viene de algo que pensamos que es totalmente negativo. Al final, si nos vamos para el otro ámbito, que es donde, por el otro extremo, que es donde estábamos, esa ansiedad puede llegar a producir ataques fisiológicos, o sea, que ataquen literalmente a nuestro cuerpo, que nos sintamos mal e incluso lleguemos, como en muchas ocasiones, pueden llegar al suicidio. Y es algo que la verdad que no es algo de un agrado, la verdad que nada agradable, pero es un tema de conversación que hoy en día creo que hay que mirarlo muchísimo más de frente, pero hay que ir literalmente a la raíz del problema. Es donde yo quiero ir, es donde yo voy, es donde principalmente yo me meto, porque creo que el principal gran problema es que tenemos tantos pensamientos negativos que no nos deja espacio ninguno para pensamientos positivos. Es lo que yo creo que es lo que llega a tener una persona en su cabeza cuando literalmente se quita la vida. Algo tan importante y que sabiendo de que deja algo muy preciado en este mundo. Hijos, madres, padres, mmm, familiares, hermanos, personas que le querían muchísimo. Y solo porque no han podido pensar en nada positivo. Nada de ataque, no lo veáis como que es nada, un ataque absolutamente para nada, sino que es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde puedo llegar yo a analizar? ¿Hasta dónde puedo llegar yo a ver este tema? Pues claramente os lo voy a explicar de una manera un poquito más objetiva y un poco más práctica. Imaginarse que nuestro cerebro solo es capaz de ver 5 o de tener 5 espacios de pensamientos, ¿vale? Imaginárselo totalmente algo subjetivo, algo totalmente que lo pongo de ejemplo, y le metes 5 pensamientos negativos automáticos. No deja ningún espacio, absolutamente nada, ningún espacio positivo. Ponte en el caso de que metes 4 negativos y te queda solo uno. Sigue teniendo muchísimo más peso los 4 pensamientos negativos. Pero si tú, en el caso contrario, que es lo que yo trabajo con mis alumnos, es lo que yo trabajo con mis pacientes, con mis compañeros, lo que yo hago es que metan automáticamente en su día esos pensamientos positivos para que no tengan ningún pensamiento negativo. Y al final siempre pese más lo positivo que lo negativo. Parece muy fácil, parece muy difícil, dependiendo de cómo lo veas, pero es algo que es totalmente práctico, es totalmente funciona y verdaderamente va a quitar muchísimo estrés, muchísima frustración, muchísima al final ataques de ansiedad y al final evitar esos suicidios que la verdad que no me gustan absolutamente nada porque no es nada, como digo yo, no es nada agradable ver cómo una persona, un ser querido, se quita la vida porque no sabe gestionar eh, ese poder que tiene su mente. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos llegar a trabajar esta parte que puede ser muy complicada? Esto es tiempo. Yo necesito un tiempo de mínimo 3 o 4 meses con esa persona, literalmente sesiones semanales, o incluso 2 a la semana, para poder ir mandando el ejercicio y tener un control de esa persona y ver literalmente cómo avanza esa persona, haciéndole diferentes preguntas, saber cómo se siente, qué es lo que qué es lo que aman, cuáles son sus objetivos, sus sueños, cuáles son sus miedos. Eso es como yo puedo llegar a conocer a una persona. Pero claro,
para poder yo llegar a analizar eso, tengo que escuchar la parte totalmente de la otra persona. Pero bueno, quitando un poco del tema que ya me estaba desviando bastante, lo más importante es siempre empezar con el cupo lleno de pensamiento positivo. Porque si dejamos los huecos totalmente llenos con pensamiento positivo, al final siempre va a tener mucho más peso y al final te va a venir siempre a la cabeza cualquier pensamiento positivo. ¿Cuál es otro ejemplo, otro ejercicio totalmente práctico en el que poder pensar en algo totalmente positivo? Se nos olvida o se os olvida, chicos y chicas, mujeres y hombres, de que tenemos todo lo bueno ya en nuestra vida. Personas que viven en España, personas que viven en Europa, en Estados Unidos, hay muchísimas personas que tenéis casa o vivís con vuestros padres, tenéis una casa donde cobijaros, tenéis comida adelante, tenéis un Burger King, un centro comercial, tenéis cafetería, tenemos todos cafeterías, donde prácticamente tenemos que la comida a la mano. Tenemos una nevera normalmente en nuestra casa, si no la nuestra, como digo, en la casa de nuestros padres, donde siempre hay algo de comida. Hay bebida, hay agua, agua limpia. Minarse en África, donde todavía esas cosas no han llegado, donde el niño se tiene literalmente que ir a buscar comida, porque no tiene que jugarse la vida en ir a matar un animal, despellejarlo él mismo, tienen que ir por agua a no sé cuántos kilómetros de distancia para poder beber un buche de agua, o para alimentar a su familia, o para darle de comer a sus hermanos, o para darle de comer a su madre moribunda. Esos tipos de detalles normalmente se nos pasan por alto. Y es algo que tenéis que tener en cuenta, porque es lo suficientemente de peso como para que sea un pensamiento positivo en tu vida que ya tienes. Porque muchas veces queremos que un pensamiento positivo sea algo que hayamos hecho hoy. Y si hoy no hemos hecho nada, no nos damos cuenta y creemos de que todo lo que ha habido en nuestro día es totalmente negativo. Pero en tu vida ya está el cupo lleno. Lo que pasa es que tú lo has vaciado forzosamente porque no crees que esté ahí. Entonces, si tú ya empiezas a practicar que ya tienes millones de cosas en tu vida, tienes comida, tienes agua, tienes donde cobijarte para taparte del frío, tienes manta, tienes un ordenador, tienes un móvil, tienes una silla como la que yo tengo, tienes ropa, te puedes asear, puedes ir al peluquero, tienes trabajo, tienes una pareja que te quiere, como yo en este caso, unos padres, una familia que te quiere, amigos que te quieren, que te ayudan. Como hoy me ha hecho falta dinero, que no es que me hiciera falta, que necesitaba algo de efectivo rápido, he contactado con un amigo y al instante he tenido dinero. Esas son las cosas que se nos olvidan y se nos pasan por alto y ya son literalmente lo suficientemente positivos y de bastante peso como para poder decir de que tu vida es una reverenda pi, vamos a dejarlo ahí, de que no es totalmente bonito, de que literalmente tu vida no tiene sentido ninguno y como para al final pues quitarse del medio o para llegar a tener una vida totalmente llena de frustraciones y de estrés que totalmente no viene a cuento. Muchas veces yo no quiero decir que yo soy el que tenga más pena. Yo he tenido como ya habéis escuchado en el vídeo anterior, yo ya he tenido mis penas. He tenido fallecimientos, mi madre, mis abuelos, una tía X. Pero no me regodeo. Tampoco quiero que la gente se regodee. Pero ni yo soy más, ni yo soy menos, yo soy como soy. Pero si pensáis de manera totalmente positiva, al final veréis de que la vida es más fácil de lo que parece. Solo nosotros nos lo ponemos difícil. Van a venir momentos difíciles. Claro que van a venir momentos difíciles. Claramente que van a venir momentos en el que la vida literalmente, ¡pum!, te pegue un caos y te deje literalmente en el suelo. Pero está en ti, con esos pensamientos positivos que tú ya tienes, cómo eres capaz de levantarte una y otra y otra y otra vez.
Da igual las veces que te tire y da igual lo fuerte que te dé la vida. Da igual en las condiciones que te deje la vida. O una persona. Da exactamente igual. Una persona consta parte de tu vida. Tu vida se acaba cuando mueres. Fin. Y tu vida empieza cuando naces. El único problema es, o lo bueno, que la vida por medio entre que naces y mueres es ahora. Eso es lo que yo quiero que te percates, es lo que yo quiero que empieces a darte cuenta y empiezas a hacer, a rellenar más momentos positivos que más momentos negativos. Y al final verás de que tu vida será muchísimo más bonita, muchísimo más preciosa, quitando esos momentos o esas pequeñeces de momentos o grandes momentos negativos que tengamos en nuestra vida, aguantar ese día, dormir, recarga tu mente y al día de nuevo empiezas a cero. Y al lío de nuevo. Pero que te digo una cosa, en el momento en el que empieces a utilizar este tipo de estrategias de rellenar los 5 huecos de una manera positiva, te puedo asegurar que el día no lo vas a empezar de cero. Siempre vas a empezar en más 5. Y ya he hecho decisión si mantener ese más 5 en positivo o ir bajándolo a más 4, a más 3, a más 2, incluso llevarlo a negativo. Al final, tú eres el único que tiene la decisión. Como muchas veces, o en muchas películas, o en muchos libros que hay, en antiguas filosofías, al final lo que te dicen es que tú tienes el suficiente potencial, como del bien como del mal. Pero tú decides cuál es el que verdaderamente quieres potenciar, si lo bueno o lo malo. Contigo pasa exactamente lo mismo. Tú eres el que decide si al final quieres estar bien o quieres estar mal. No hay nada, ninguna otra persona que te perjudique o te produzca literalmente estrés. Tú eres el único que te produce ese estrés. Al final, si aprendes a controlarlo, aprendes a gestionarlo, aprendes a ser empático y aprendes cómo poder gestionar cada sentimiento, de dónde viene, identificarlo y etc., pues al final aprenderás y dominarás muchísimo mejor tu vida y al final tu vida tendrá muchísimos momentos más positivos que negativos. Y te puedo asegurar de una cosa muy clara, que no se te pasarán y en el momento en el que se te pasen esos pensamientos tan alocados, pues al final desaparecerán prácticamente casi al instante. Pues nada, muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día, una maravillosa semana y que estéis disfrutando mucho y cualquier cosa que tengáis, comentarme por aquí. Y otra cosa más antes de irme, me gustaría de verdad que si te gusta todo este tipo de contenido que hago de una manera totalmente sin compromiso, quiero que os suscribáis aquí abajo a la campanita, que no os cuesta absolutamente nada. Os avisará la campanita también para que os llegue la notificación de que mi vídeo ha sido colgado y no se os olvide darle like, porque con vuestro like a mí me ayudáis mogollón. Sin vuestro like al final yo soy una persona más que graba vídeos estando literalmente en su casa con el croma totalmente puesto. Pero bueno, millones y millones de gracias a todas estas personas que me ayudáis y me apoyáis y al final yo podré seguir haciendo todo este tipo de vídeos porque me apetece muchísimo hacerlo y al final es mi objetivo natural. Pues nada, lo dicho, por tercera vez, millones y millones de gracias. Hasta luego.